Hoy estamos terminando esa serie que habíamos titulado Momentum y vamos a ver el último momento que hemos llamado momento peligroso y vamos a entender a qué se refiere porque precisamente el mensaje va en línea con eso. Está basado en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Los voy a leer para que tengan una idea general y después vamos a ir entrando de a poquito en cada versículo. Dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Amén. Creo que todos hemos estado familiarizados con este pasaje, de alguna manera lo hemos visto a lo largo de nuestra vida como cristianos. Y en ese pasaje Jesús está dando una ilustración visual de lo que es la santidad por gracia y no por obras. De una santidad por fe y no por ley. De ser santos, como decía la canción, santos porque Dios es santo. No como un resultado de seguir los rigurosos requerimientos de la ley, sino por la transformación tan maravillosa que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Y quizás de pronto usted se está preguntando, bueno, pastor, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los aspectos de esa gracia por fe que Jesús está ilustrando? Bueno, precisamente este es el día donde vamos a mostrar a través de este pasaje que hemos traído para ustedes. Tengo por lo menos 3 aspectos esenciales de lo que Jesús ilustró, de lo que significa esa gracia por fe. El primero de estos elementos, va a aparecer ahí en pantalla, es que Jesús es compasivo. Jesús es compasivo. Pues vamos a nuestro texto guía en Juan 8, del 1 al 5, que dice así. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, oigan bien, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, este grupo de personas, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida, escuchen bien, sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Se notaba claramente que querían atrapar a Jesús. Hay un término que muchas veces utilizamos nosotros que se llama infraganti. El término infraganti quiere decir que es cuando una persona básicamente la cogen, la sorprenden en el mismo momento en que está haciendo el crimen, la felonía. La descubren allí, no tiene tiempo de escapar, no tiene tiempo de abandonar la escena. Muchas veces la llamamos, la cogieron con las manos en la masa, es quizás más común para nosotros. Y precisamente por eso hoy en día es que nosotros muchas veces usamos cámaras, estamos grabando todo lo que sucede en nuestras vidas, algo ya muy común de nuestra época tecnológica, usamos nuestros teléfonos, quizás hemos visto que los policías ahora llevan cámaras para poder grabar todos los eventos y sucesos que ellos tienen durante todo el día. Quizás si llegamos a un semáforo hay cámaras para
que pueda la policía saber quién se robó un semáforo en rojo. Y entramos a un lugar como ese y vemos que hay cámaras en las esquinas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo el mundo nos quiere coger con las manos en la masa, ¿verdad? Y este concepto de las manos en la masa, de infraganti, fue quizás la estrategia de estos grupos de maestros y de fariseos que quisieron tenderle una trampa a Jesús. Y quiero volver a traerlos a la escena. Recuerden que Jesús está en el templo y está enseñando a una multitud de personas. Algo muy similar a estar en un servicio dominical aquí y estamos enseñando y que de pronto entraran un grupo de hombres y delante de algunos de los pastores dijeran, mira, hemos cogido a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Vamos a notar que estos maestros y estos fariseos en realidad no era que querían honrar la ley. Ellos querían simplemente buscar una manera de desacreditar a Jesús. Y su estrategia era bien interesante. Era simple, pero bien interesante. Era traer la evidencia y luego confrontar a Jesús con lo que él debía hacer según la ley. Pero ellos realmente no amaban la ley. Ellos odiaban a Jesús. Es importante entonces que saquemos un momento para analizar un poco esa evidencia, porque esa evidencia hay algo muy, pero muy sospechoso en esa evidencia, algo que huele a feo, algo que no está bien. Y quizás hay preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer, es más, se las tenemos que hacer a esas personas que estaban allí, a esos maestros y a esos fariseos. Y quizás la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué hacían ustedes en la misma casa donde estaba sucediendo este adulterio? Y muchas personas preguntarán, pero pastor, ahí el texto no dice que ellos estaban en la casa. No, no dice eso, pero lo que sí dice fue que esta mujer fue cogida infraganti. Fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. No fue que literalmente ellos los vieron de pronto caminando por la calle agarraditos de la mano. No fue que ellos de pronto entraron a un Starbucks de la época y los vieron allí tomándose un café un poco abrazados. No fue que ellos literalmente entraron a un hotel y los vieron saliendo de la misma habitación. Fue que ellos visualmente fueron testigos del acto sexual que ellos estaban teniendo. Ellos mismos fueron las cámaras que los cogieron infraganti, que grabaron ellos en sus mentes y en sus corazones, quién sabe por cuánto tiempo. Observen el grado de perversión de esos hombres que pasaron todo este tiempo haciendo esto. Pero hay una segunda pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que hacérsela a ellos, y es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde está el hombre? Si es un acto de adulterio, tienen que haber dos, un hombre y una mujer. Pero el hombre no estaba por ningún lado. Si ellos realmente tenían la intención de honrar la ley como querían demostrarle públicamente, su obligación era traerlos a los dos. Pero solamente habían traído a la mujer. La razón más lógica de todo esto, viendo el análisis de todo eso, es que este hombre estaba o hacía parte de esa trampa, de ese engaño. Era cómplice, ya sea porque lo hubiesen engañado, ya sea porque le hubieran dado un soborno. El hombre quizás había sido la persona que había permitido que estos maestros y fariseos entrasen a la casa y se escondiesen detrás de las bambalinas para ver todo este acto sexual. Así que hasta este momento es bien claro que estos maestros y fariseos no estaban interesados en la ley. Ellos estaban interesados en el veredicto de Jesús, en lo que iba a salir de Jesús después de haber presentado esta evidencia y haberle hecho esta pregunta. ¿Tú qué dices? Ellos quizás tienen Jesús, ya te tenemos en las manos, están pensando, ya te tenemos atrapado. Ellos sabían que por lo menos habían tres cosas en juego para Jesús. Una de ellas era que la ley de Moisés, estaba en juego la ley de Moisés. Jesús había dicho antes, les había comentado al pueblo que Él no venía a destruir o a acabar con la ley, a terminar con la ley, sino a cumplirla. Así que si Jesús decía sí y pues mataban a esa mujer con piedras, entonces sí, estaba honrando la ley de Moisés, pero estaba fallando a la ley romana que decía que los judíos en esa época no tenían el derecho, no les había quitado la autoridad de poder ejecutar, dar sentencias de muerte a cualquiera persona. Pero había otra cosa en juego, la compasión de Jesús. Si Él decía sí,
tírenle piedras. Entonces el sufrimiento de esta mujer no significaba nada para Jesús. Y había un tercer aspecto que estaba en juego para Jesús. Y era que si decía sí, ese hombre que había sido conocido como el amigo de los pecadores, ya no lo sería más. El amor de Jesús estaría en juego. Entonces las personas, en vez de venir hacia donde Él, se apartarían por miedo de que fuesen juzgados allí mismo delante de Él. Así que, al parecer, Jesús está en aprietos. Hay un dilema. Lo han atrapado. Pero la realidad es que Jesús estaba 100% en control de todos los momentos que estaban sucediendo en esa escena. Y fíjense lo siguiente. Dos cosas sí podemos estar bien claras. Que la mujer era 100% culpable y que estos maestros y estos fariseos estaban listos con las manos templadas y listos a tirar las piedras. Ya las tenían ahí, estaban mirando fijamente a la mujer y con los oídos solamente prestos, atentos al sí de Jesús. Imagínense que como cuando una persona está en una pista atlética, en una competencia olímpica, está el corredor allí en su pista, está mirando al suelo, está solamente esperando el sonido de la pistola que le autoriza a salir, y cuando él escuche del referí, en sus marcas, listos, ya. Su oído escucha el sonido y él sale, él no está mirando al referí. En forma muy similar, estos hombres no estaban mirando a Jesús. Estos hombres estaban solamente mirando a la mujer. Ellos estaban convencidos en su corazón que Jesús iba a decir sí para que ellos pudieran lanzar las piedras a esa mujer. Pero observen lo que hace Jesús. Juan 8:6 dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y por años los teólogos y los estudiosos de la Biblia se han enfocado en tratar de discernir y averiguar qué fue lo que escribió. Hay cientos de libros y que han escrito sobre que esto fue lo que Jesús pensó y escribió. Y la realidad fue que Dios decidió no ponerlo en la Biblia. Así que todas estas son simplemente especulaciones. Así que las vamos a dejar a un lado y vamos a enfocarnos en el contexto de lo que está allí en el texto. Lo que sí podemos notar es que Jesús mueve el momento a sí mismo. Era un momento peligroso para esta mujer y Jesús mueve el momento peligroso de esta mujer, lo mueve a sí mismo. Era un momento peligroso para la mujer porque ella estaba en ese momento pasando sufrimiento, era un momento de sufrimiento, de bochorno, era un momento de dolor, era un momento de vergüenza para esta mujer, era un momento de culpa, era un momento de acusación, causado todo por un momento indebido de placer sexual, un momento peligroso, un momento de pecado. Y tú y yo, y todos hemos pasado por estos momentos de pecado. Pero lo maravilloso de esta escena es que Jesús está mostrando compasión. Y preguntarán cómo. Al cambiar el momento de ella hacia el momento de él. Del momento peligroso al momento hacia Jesús. De cambiar el enfoque donde todos estos fariseos y que estaban allí maestros estaban listos y mirando. Ellos ahora a ver qué estaba escribiendo en el suelo. Eso, mis amigos y hermanos, es una gracia, un ejemplo de gracia. Es un retrato pintado de lo que Jesús estaría haciendo más adelante cuando le llegase el momento de morir en la cruz. Hoy estaba enseñándolo a esa congregación, a esas personas, que Él iba a poder intercambiar todos esos momentos de pecado por su eterno perdón, por su vida eterna, cuando llegase el momento de la cruz. Pero no deja de ofrecerte Jesús eso hoy a ti, o si nos estás viendo a través de la cámara, del internet. Puede ser tu momento donde tú entregues e intercambies también tus pecados por el momento de gracia que estamos hablando hoy. Pero la pregunta sería, ¿por qué son momentos peligrosos? ¿Por qué este era un momento peligroso para esa mujer? Porque todo momento peligroso nos lleva a la muerte. Todo momento peligroso de pecado lleva a la muerte. Esta mujer iba a ser apedreada. La iban a matar con piedras, a no ser que Jesús intervenga. Y tus momentos, mis momentos peligrosos de pecado, nos llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, la consecuencia. La deuda del pecado es la muerte.
es una eterna separación de una relación con Dios, al menos que Jesús también intervenga. Y lo hizo. Y lo hizo más adelante en su momento en la cruz. Así que el primer aspecto de esa santidad por gracia es la compasión. Pero vayamos a nuestro segundo aspecto y lo van a ver en pantalla. Es que Jesús no condena. Jesús no condena. En los Estados Unidos manejamos esperando que nadie se meta en nuestro carril. Vamos por la autopista, vamos bien, asumimos que en una ciudad tan moderna, tan tecnológica, todo el mundo esperamos que se quede en su carril. Y si van a cambiar de carril, esperamos que usen sus direccionales y pues pidan permiso. Y nos sorprende y nos frustramos cuando alguien nos corta el camino y decimos, este tipo está loco. ¿Dónde se ganó la licencia? En una lotería. Y pues ustedes tendrán quizás algunos gestos que no hay que necesidad de mostrarlos, pero cada uno tiene la manera de responder. Pero el punto es que tenemos esa esperanza, esperamos. No, si nos vamos a otros países, digamos nos vamos para el país donde yo nací, en Colombia, en Cartagena. Es una ciudad maravillosa, es un lugar espectacular, pero allá como manejan es también muy especial y diferente. En un carril donde solamente hay 2 vías, llegan a un semáforo y resulta que al semáforo llegan no 2 carros, llegan 3. A pesar de que hay 2, llegan 3. Y entre cada carro hay bicicletas y motos y peatones y no se estrellan. Y fíjense que apenas cambia el semáforo a verde, todos arrancan al tiempo y no se golpean. Pitan mucho. ¿Pero por qué sucede esto? Porque ellos esperan que existan personas a su alrededor, entonces siempre están mirando a ver quién se les va a meter. Están mirando y están atentos. Oh, hay una bicicleta aquí, hay una moto. Están mirando. De forma muy similar. Jesús espera que los pecadores pequen. Jesús espera que tú y yo como pecadores pequen. A Él no lo coge por sorpresa. Andrés volvió a pecar. María también. Juanito. Y la semana pasada, no, qué sorpresa. ¿Se imagina? Y viene el chisme. Sí. Esa es la manera en que nosotros reaccionamos porque esperamos que el pecador no peque. Entonces hacemos una cosa así de grande, mientras que Jesús se le apareció a esta mujer allí en medio, se la pusieron y no le dijo nada a ella. No dijo, oh my God, oh Dios, no. Pero fíjense cómo Dios trabaja estos dilemas. Continuemos en Juan capítulo 8, versículos de 7 al 11. Veamos cómo trabajó el dilema que tenía enfrente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y maravilloso, los que estaban acusando salieron acusados por su propia conciencia. Sí, Jesús no está en el negocio de la condenación. Jesús no condenó a esa mujer. Jesús no condena al pecador. Si tuviéramos que definir qué es no condenar en unos términos legales, condenar es que a pesar de que ha habido el pecado, de que a pesar de la realidad que se cometió el acto, ha sido declarado inocente, sin culpa, sin condena. Eso es maravilloso, lo que es la gracia de Dios. Pero quiero que observen lo siguiente, que Jesús tampoco condena a los maestros ni a los fariseos que estaban allí. Para comenzar, hace el mismo acto de cambiar la escena, vuelve y se agacha cuando espera. Pero Jesús sí les da una palabra. Les dice, el que ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto causa algo en ellos, causa que se sientas acusado por su propia conciencia.
Y esa palabra acusados en el lenguaje original, en el griego, es bien interesante porque tiene el sentido de sentirse reprobado, reprendido. Tiene el sentido de sentirse que está siendo convencido, tiene convicción. La convicción es maravillosa. Que la convicción es Dios mostrándonos la verdad de algo que Él quiere cambiar en nosotros. La convicción es Dios permitiéndole al pecador reconocer y comprender su pecado. La convicción es cuando la persona puede llegar a admitir que lo que dice Dios, la verdad de Dios sobre su pecado es verdad, lo admite en ese sentido. Y en esa escena Jesús lo que está haciendo es que está actuando en el rol, en la función que más adelante haría el Espíritu Santo de traer convicción. Es más, Jesús lo escribe o lo relata en Juan 16:8 cuando Él dice, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Convencerá. ¿Convencerá a quién? Al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Fíjense bien que cuando una persona se convence de su pecado, tiene dos opciones. O acercarse a Dios en arrepentimiento, buscando, confesando sus pecados y buscando el perdón de Dios, o alejarse de Dios para no tener que lidiar con su pecado y esconder su culpa. Observen que esa mujer se quedó allí. Sin embargo, todos estos maestros de la ley y estos fariseos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el negocio de su padre Satanás, como Jesús va a hablar más adelante de eso. Ellos estaban siendo acusadores. Eso es lo que hace Satanás día y noche. Acusa a los hijos de Dios. Ellos estaban en el negocio de tirar piedras. Ese era su negocio, tirar piedras. Ese era su trabajo. Pero observen lo siguiente. Hay quizás la oportunidad para ir un poquito más atrás, para sacar un momento de reflexión para nosotros. Quiero que consideren lo siguiente, que muchas veces somos nosotros los cristianos, los creyentes, los seguidores de Jesús, que tenemos los bolsillos cargados de piedras. Son piedras de sentencia, son piedras que usamos nosotros para acusar a otros, de acciones, para sentenciar las acciones de otros, para sentenciar las miradas de otros, para sentenciar las debilidades de otros, para sentenciar el carácter y la actitud de otros, para sentenciar las decisiones de otros, para sentenciar la vestimenta de otros, para sentenciar cómo alguien se peina o si de pronto cambia de color o si cómo usa el pantalón, para sentenciar si llevan tatuajes, para sentenciar si tienen muchos aretes. Utilizamos todo este tipo de piedras para sentenciar. Y no son piedras físicas. Oigan bien, no son piedras físicas. Son piedras realmente de rechazo. Son piedras de no aceptación. Son piedras de odio, de resentimiento, son piedras de envidia, de calumnia, de amargura. Son piedras cargadas de expectativas porque nosotros tenemos expectativas con los hijos, con las esposas, con los esposos, con la familia, con la iglesia, de cómo ellos deberían funcionar a mi alrededor. Son realmente piedras de miedo porque tenemos miedo de que alguien sea diferente a nosotros. Son piedras de juicio. Pero hoy Jesús nos está animando a que vaciemos nuestros bolsillos de esas piedras. La pregunta sería ¿cómo? A través de su hermosa gracia, a través de su misericordia. Si la gracia tiene la capacidad de exprimir fuera todas esas piedras de sentencia, la gracia tiene la capacidad de sacarnos del negocio de tirapiedras. Así que tenemos nosotros que un aspecto de la santidad por gracia es la compasión. El segundo aspecto de la santidad por gracia es que Dios no condena, Jesús no condena. Y el tercer y último aspecto que van a ver allí en la pantalla es que Jesús no hace compromisos con el pecado. Jesús no hace compromisos con el pecado. Juan 8, del 10 al 11 dice así. ¿Dónde están los que te acusan?, le pregunta la mujer. Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor. Fíjense que ya lo está reconociendo como Señor. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo
tampoco, le dijo Jesús, vete, ¿y qué? No peques más. Eso es tremendo. Si alguna vez tú has fallado, si alguna vez has hecho algo que has dicho, he arruinado mi vida, he arruinado mi matrimonio, he arruinado mi familia, si alguna vez te equivocaste, si alguna vez te divorciaste, si alguna vez has estado embarazada y abortaste, si alguna vez has hecho cualquier tipo de pecado y cargas una inmensa carga de culpa, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que recuerdes las palabras de Jesús a esta mujer que le dijo, yo no te condeno. Es más, dile a la persona que está a tu lado, Jesús no te condena. Y ahora dile también para que estés segura, dile, yo tampoco te condeno. Quiero que observen lo siguiente, lo opuesto a ser culpable de ser inocente. Miren lo maravilloso de este pasaje en Romanos 3:24. Dice, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos ¿qué? Nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, nos declara inocente. Quizás muchas veces tú has estado en una oración a Dios y le has dicho a Dios, Dios, yo sé que tú declaras que soy inocente, pero no me siento así, me siento culpable. Dios, tú conoces mi vida. Tú conoces cómo yo vivo mi vida, tú conoces las dificultades que yo paso, tengo esta carga enorme. Y Dios quizás te puede contestar, hijo mío o hija mía, yo no te podría declarar inocente si fueras culpable, porque estaría mintiendo. Sí, pero a pesar de que tú declaras que yo soy inocente, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no me siento así, eso no soy yo. A lo cual Jesús te diría a Dios, hijo mío, yo te declaro inocente porque declaré a mi hijo culpable. Le puse todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, a él y lo puse sobre una cruz para que tú pudieses sentirte inocente. Y no solamente sentirte, sino ser inocente porque la culpa la pagó él. Eso, mis hermanos, es santidad por la gracia de Dios. Quiero que observen. Quiero que observen algo maravilloso. Que Jesús no le dijo a la mujer, vete y cuando ya aprendas a no pecar, no te condeno. Observen que no le dijo, vete y cuando ya seas perfecta, entonces no te voy a condenar. No le dijo, cuando hayas limpiado todo tu acto, todo tu despelote, todos tus pecados, entonces yo no te condeno. No le dijo, no. Yo no te condeno. Pero Jesús, para asegurarle a ella y asegurarnos a nosotros de que no fuésemos a sacar ninguna excusa de que no estamos siendo condenados para pecar, dijo, pero no peques más. Jesús le estaba asegurando a ella y a nosotros que Él no hace compromisos con el pecado. Pero lo que sucede hoy en día, al mundo entero y al mundo creyente también, es que nos vamos al otro extremo y llamamos a eso tolerancia. Hay que ser tolerantes con estas personas, hay que ser tolerantes con esto, con lo otro. Y es que vivimos en otras épocas, ya no son las épocas de Jesús, ya no estamos en los mandamientos, ya no es una nueva generación. Ya, bueno, la verdad de la Biblia es relativa a donde yo soy, de mi país, de donde yo vengo, de mi cultura. La verdad, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Y empezamos a hacer compromisos con el pecado. Nuestros hijos nos dicen, es que tú eres tú eres exagerado. Todo, encontramos todo eso. Es más, muchas veces encontramos que las mismas iglesias se comprometen con el pecado, porque dicen, no, vamos a enseñar esto o aquello, no lo hacemos un domingo, no lo hacemos en un grupo dominical, no lo hacemos en un grupo pequeño, no, ¿por qué? Porque tienen miedo de ofender a la congregación, tienen miedo de que la congregación se los vaya, pero recuerde que es que Jesús dijo claramente que Él venía a no condenar al pecador, pero sí condenar el pecado. Hay una gran diferencia que Él está haciendo aquí. En otras palabras, Dios ama al pecador, pero odia ¿a quién? Al pecado. En otras palabras, este mensaje que Jesús está dando allí nos enseña que no dejemos de nosotros llamar pecado a lo que es pecado, condenar el pecado, pero no condenar al pecador. Es una gran diferencia.
Así que en ese mensaje estamos viendo lo que habíamos comenzado a decir, que Jesús está restableciendo una santidad, una justicia, una rectitud sobre otro fundamento, el fundamento de la gracia. Un fundamento completamente diferente al fundamento de los maestros y de los fariseos, que era un fundamento de legalismo sin compasión. Y yo quisiera que se llevasen este enunciado para que ustedes lo vean durante la semana en sus casas. Esta es su tarea. Y dice así, está en la pantalla. Jesús nos invita a experimentar su gracia para que podamos experimentar la libertad de escoger no pecar. Jesús nos invita a experimentar su gracia para que podamos experimentar la libertad de no pecar. ¿Por qué es eso tan importante? Porque si tratamos de no pecar sin incluir la gracia, sin tener la gracia como fundamento de todo esto, lo que resulta de eso es un fariseo que tira piedras. Es la gran diferencia que él está haciendo. En resumen, la ley fue dada, la perfecta ley fue dada por Dios, es la idea perfecta de Dios. Pero oigan bien, no significa nada, no significa absolutamente nada para Dios si logras no pecar sin el fundamento de la gracia. Para Dios no le interesa que logres no pecar sin el fundamento de la gracia y lo hagas por puro esfuerzo humano, a puro pecho, a puro pulmón. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la verdadera razón. Bien, la gracia de Dios es la verdadera razón por la cual tú y yo no salimos a tener relaciones sexuales con otra persona que no sea nuestra esposa o nuestro esposo. La gracia de Dios es la verdadera razón. Entender esto, que la gracia de Dios es la verdadera razón por la cual nosotros no salimos a pecar, no salimos a condenar. Es el regalo más precioso que Jesús nos dejó a nosotros, Juan capítulo 8. Porque en este capítulo, en estos pasajes que leímos, si tú eres un cristiano, Jesús estaba estableciendo un nuevo modelo de santidad. La santidad basada en su gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de su compasión, la gracia de su no condenación y la gracia de no hacer compromisos con su pecado, nuestro pecado, mi pecado. Pero Él sí se comprometió a algo, a amarnos eternamente. Días después llegaría el momento donde Él demostraría todo ese compromiso, todo ese amor, entregando su vida en la cruz. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, damos muchísimas gracias porque tenemos acceso a una gracia que no comprendemos en su totalidad, Señor. Quizás muchas veces en nuestro diario andar, Señor, abusamos, Señor, de la gracia que tú nos das, Señor. Pero a ti te costó cada pecado que fue puesto sobre ti en la cruz, Señor. Como dice aquella canción, no nos imaginamos cuánto costó mi pecado a ti, nuestro pecado a ti, Señor. Pero una cosa sí estamos claros, Señor, que tú viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro, viendo estos momentos de la iglesia, viendo estos momentos de la era de la gracia, Señor, soportaste vituperios, soportaste que te flagelaran tu espalda, te golpearan, que te escupieran, que te pusieran corona de espinas, Señor. Soportaste, Señor, el dolor de los clavos sobre la cruz. Pero lo hiciste, Padre Santo, porque nos amaste desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Señor. Hoy queremos agradecerte porque no queremos decirle al pecado no y fallar. No queremos decirle al pecado no y lograrlo por nuestro esfuerzo humano. Queremos decirle no al pecado porque es el resultado más precioso que puede producir la gracia en nuestros corazones, en reflejo del amor que tú diste por nosotros. Oramos y pedimos todo esto para todos los hogares, para los que nos están viendo a través del internet, las personas que están aquí. Oramos todo esto para que sea la realidad que ya tú has declarado, de que no somos culpables porque tú cargaste nuestras culpas.
Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Los amo, iglesia.